Vamos a leerlo, bueno, leamos todos a una sola voz estos 13 versículos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Leamos también Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. A una sola voz leámoslo, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Una vez más dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Oremos al Señor para que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este honor que nos da, Señor, de sentarnos a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido en este día que me unjas, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que tomes control de mi mente, de mi corazón en este día para predicar tu palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra y en los corazones, Señor Jesucristo. Te pido que nos hables, Señor. Te pido que toques nuestro corazón con tu palabra y que esa palabra quede sembrada ahí en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Muévenos hoy, Señor, y muévenos a hacer tu voluntad. Llévanos, Señor, a un nuevo nivel, Señor. Queremos perseverar, queremos avanzar, Señor. Que no queremos quedarnos estancados, Señor, sino que queremos crecer espiritualmente y dar el fruto que tú quieres que demos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Bueno, ahí en el cristianismo hay muchas ideas, hay muchos conceptos que se están infiltrando en el cristianismo. Se están metiendo en el cristianismo, tratan como de infiltrarse en las cosas de Dios. Y muchas veces o muchas de las razones es porque descuidamos la palabra de Dios. Este mes estamos hablando acerca de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, de la necesidad de cada uno de nosotros de tener contacto con la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de eso hoy. Y quiero hablar de la palabra de Dios desde la perspectiva de la lámpara. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es un tipo de la palabra de Dios, de lo que representa para nuestra vida. Y estaba pensando de que es sorprendente la cantidad de cosas que se hablan como si fuera la Biblia, como si fuera la palabra de Dios. Se hablan un montón de cosas, la gente tiene un montón de dichos, de expresiones que usan como si fuera la palabra de Dios, ideas, frases que la gente piensa o habla y que aparentemente parece que hablaran bíblicamente, pero no es así, no es tan así. Cuando uno, seguramente usted alguna vez ha escuchado que la gente dice Dios aprieta pero no ahorca, pero eso suena muy bonito y todo, pero eso no es bíblico, eso no es Biblia. Dios ayuda a los que ayudan. Bueno, puede sonar muy agradable y muy bonito, pero eso no dice la Biblia en ninguna parte. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Suena emocionante, suena una berraquera, pero eso no dice la Biblia. Pronto en alguna parte alguien interpretó eso, pero no es un texto bíblico. Son frases que las personas han desarrollado, se han imaginado de algo de la Biblia y llegan a esa conclusión, pero no son versículos de la Biblia. Y aunque suene bonito, suene bien, la Biblia no dice eso. Por ejemplo, la Biblia no dice qué tipo de fruto fue que comió Adán y Eva. No dice qué tipo de fruto fue que comió Adán y Eva. Sin embargo, dicen por ahí que
8 de cada 10 personas piensan que fue una manzana. ¿Por qué pensarán eso? ¿Por qué llegarían a esa conclusión? La realidad es que no sabemos si fue una manzana, si fue una pera, no sabemos qué tipo de fruto fue. Pero la gente tiene instalada en su mente de que fue una manzana. Y en las ilustraciones que hacen, dibujan una manzana. Otro ejemplo es, les pregunto a ustedes, ¿cuántos magos vinieron a ver al bebé Jesús, al niño Jesús? ¿Cuántos magos vinieron? La gente tiene instalada en su cabeza que fueron 3 y les ponen nombre y todo. Y en los pesebres uno ve tres visitantes, pero la palabra de Dios no dice cuántos fueron. La gente llega a la conclusión seguramente por los regalos que trajeron, ¿no? Que trajeron mirra, trajeron incienso, trajeron oro, y habían 3 regalos, entonces dijeron, hay 3 visitantes, hay 3 magos. Pero la Biblia en realidad no dice cuántos fueron. Pudieron haber sido 75, 80, 100 magos. La Biblia no dice eso. Y no lo sabemos, pero, hermano, a lo que voy es que no podemos creer cosas que no están en la Biblia. No podemos basar nuestra fe en cosas que no están en las Escrituras, que Dios no dijo. Y Dios se compromete y cumple con lo que dijo. Con lo que Él escribió, con lo que Él dejó aquí en la Biblia, Él cumple con eso. Pero lo que Él no dijo, lo que Él no escribió, lo que la gente interpreta mal, entiende mal, pues con eso la gente muchas veces se estrella y se frustra con eso. Y tiene problemas con eso. Y es por eso, hermano, que leer la Biblia y orar son de las cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestra vida. Son más importantes, les digo, que comer. Son más importantes que tomar líquido. Son más importantes, hermano, que cualquier cosa. Leer y orar la palabra de Dios son las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. Son fundamentales. Y hay mucha gente, hermano, lastimosamente, hay mucha gente que se va a perder el cielo porque cree en lo que alguien más le dijo y no en lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que se va a perder y se va a ir al infierno porque creen en conceptos que otra gente dice, que en lo que alguien le dijo y nunca corroboró si realmente era bíblico eso. Hay mucha gente que cree que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y porque ese pensamiento lo transmitieron unos a otros y lo siguieron ahí unos a otros, pensamiento de hombres, y siguieron con esa costumbre, con esa tradición, con esa cultura. Y mucha gente que se va a perder porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que es el bautismo en el nombre de Jesús y para perdón de los pecados, pero en el nombre de Jesús. Y hay mucha gente que se va a perder porque la palabra de Dios también nos dice que el bautismo no es para los niños. El bautismo no es para los niños, porque una persona para bautizarse debe ser voluntariamente, debe pasar por el arrepentimiento y tomar una decisión voluntaria. Y si alguien leyera la Biblia, si alguien de esa persona se hubiera parado, se hubiera detenido un momento a decir, venga a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso, se daría cuenta de que, bueno, hay muchas cosas que la gente cree y que son incorrectas, de que son equivocadas. Y si se dieran cuenta de eso, rápidamente tomarían la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús, rápidamente tomarían una decisión para corregir lo que han creído equivocadamente. No porque, hermano, no porque aquí neguemos al Padre o porque neguemos al Espíritu Santo, sino porque creemos, y la palabra de Dios lo dice, que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Espíritu Santo es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús. Y eso lo dice la palabra de Dios una y otra vez, y es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, si nos tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, si nos tomamos tiempo para orar, si nos tomamos tiempo para ser sensibles a la voz de Dios, aprenderíamos la voluntad de Dios, aprenderíamos el pensamiento de Dios, comprenderíamos la verdad de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos da libertad de muchas cosas que creemos, que pensamos, y entre otras cosas, porque venimos de una tradición católica y muchas de las cosas que hacemos y creemos es porque nos enseñaron así, aprendimos de esa manera, pero por eso es necesario, hermano, leer la Biblia, leer la palabra de Dios para entender cuál es la verdad, porque es la verdad la que tiene el poder para hacernos libres. Es la verdad. Y hay un peligro, hay una amenaza, hoy en día, y es esa sociedad que quiere atraparnos, que quiere distraernos. Hay mucha distracción hoy en día en los celulares, en la televisión, en el entretenimiento, las redes sociales, y eso hace, hermano, que la gente no tenga paciencia para sentarse a leer la Biblia.
La distracción está ahí. A veces mucha gente, o de pronto hasta usted lo ha intentado, yo lo he intentado alguna vez, usted se sienta a leer la Biblia en el celular y pierde uno el tiempo ahí porque llega una notificación, llega esto, suena esto, pasa esto. ¿verdad? Entonces, y de hecho cuando uno se sienta a leer la Biblia, el libro físico también, usted deja el celular por ahí de la mano y también es un problema. Usted no puede concentrarse, vibra, suena, pasa esto, pasa aquello. Hay una sociedad, hay una cultura hoy en día que todo va tan rápido, todo va tan acelerado, que hace que la gente no tenga paciencia de sentarse a leer la palabra de Dios. Hace que la gente no tenga el tiempo, le hace creer a la gente que no tiene el tiempo para sentarse a leer la Biblia. Porque en realidad, si nos proponemos sacar el tiempo, si nos proponemos a orar, si nos proponemos a buscar de Dios, hermano, cuando usted tiene una mente decidida, usted lo hace. Cuando usted tiene una mente comprometida y determinada, usted hace las cosas de Dios y busca de las cosas de Dios. Y hermano, Dios tiene algo que decir. Dios siempre tiene algo que decir. No es que Dios no quiera hablar, no es que Dios no esté hablando, simplemente que muchas veces estamos distraídos. Estamos por ahí pensando en otras cosas, estamos en el afán de la vida, estamos distraídos en el entretenimiento, estamos en tantas cosas, pero Dios tiene algo que decir, Dios tiene algo que hablarnos a nuestra vida. Y yo quiero saber, yo personalmente quiero saber qué es lo que Dios está hablando. Y le invito a usted a que tenga ese pensamiento, esa manera de pensar. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene que decirme a mí. Dice la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, úselo, porque Dios tiene algo que decir, leyendo la palabra en oración, orando sin cesar, siendo sensibles al Espíritu Santo. Ahora, hoy en día todo es instantáneo, lo decíamos ahorita, todo es instantáneo. No hay espacio para disfrutar un proceso, no hay espacio yo me sorprendía, a mi mamá le gustan los hornos microondas, y un minuto y ya está esperando ahí 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, y le gusta eso porque es rápido, ¿no? Y es fácil, pero nadie tiene tiempo ya a nadie le gusta prender la estufa, esperar a que caliente el tinto, pues como que ya es una perdedera de tiempo, según el pensamiento de lo que quiere esta sociedad hoy en día, de que todo es instantáneo y nadie quiere disfrutar el proceso, nadie quiere esperarse un poquito a disfrutar de cómo funcionan las cosas y no se detienen un momento a disfrutar y a coger gusto por las cosas, a coger gusto por las cosas. A mí de pequeño no me gustaba el tinto, yo cuando era niño no me gustaba el tinto para nada, no le veía sentido al tinto, y mis papás sí que tomaban tinto, papá sí que toma tinto. Y me parecía amargo, me parecía oscuro, me parecía sin sabor eso, y no le encontraba sentido a la gente, pero ¿por qué tomarán tinto? Me parecía desagradable. Pero después alguien me ofreció café, un cafecito con leche, y lo recibí, lo tomé, y con un poquito de dulce ya me supo como mejor. Era el mismo tinto, pero con leche, ¿no? Pero ya me supo como mejor, y con buen dulce, y ya estaba más rico, estaba más bueno. Y entonces el café sí me gustaba, así que seguí tomando cafecito con leche, y ya me gustaba, y no sé en qué punto volví a tomar tinto, y ya me sabía diferente, ya le tenía un gustico al café, ya volví a tomar tinto, ya le había cogido un gusto y empecé a disfrutar de tomar tinto. Y ahora, hermanos, creo que el tinto lo tomo todos los días y no hay nada más bueno que una visita con tinto, excepto la hermana Yurani que no le gusta el tinto. Pero ya a uno le gusta el tinto, ya uno con el tiempo le coge el sabor a las cosas y le coge el gusto a las cosas. Y nunca pensé que llegaría a un punto al punto de tomar tinto como mi papá. Pero lo que les digo, hermano, es que se puede desarrollar el gusto por algo. Se puede desarrollar el gusto por algo. Se puede endulzar las cosas, podemos desarrollar el gusto por la palabra de Dios. De pronto al principio nos parezca un poco amargo, de pronto al principio no nos sepa tan bueno, de pronto al principio nos cueste un poquito tener la disciplina de coger la Biblia y leerla, pero se puede desarrollar el gusto con el tiempo. Puede usted acompañar eso de otras cosas que le guste, ponga música, tómese un café, tómese un chocolate mientras lee la palabra de Dios, porque se puede desarrollar un gusto por la palabra de Dios, un gusto por la presencia de Dios, cogerle amor a las cosas de Dios, cogerle amor a la oración, a la voz de Dios, y llegar a un punto, hermano, en el que no es un esfuerzo,
Llegará un punto en el que usted no le cuesta leer la Biblia, no le cuesta orar, no le cuesta buscar de las cosas de Dios, sino que se convierte en una necesidad. Se convierte en una, yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito ir a hablar con el Señor. Yo necesito ir a orar en la presencia del Señor. Yo necesito leer la palabra de Dios. Y llega el punto en el que hablamos como el salmista que dijo en el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Llega un punto en el que es un clamor de nuestra alma que nos dice, oiga, como que necesito ir a la iglesia. Necesito sentir la presencia de Dios, necesito leer la palabra de Dios, necesito escuchar una canción que honre, que alabe al Señor. Llega un punto en que es un clamor de nuestra alma. Y dice diciendo el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y dice él, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo llegará el día del culto? ¿Cuándo llegará el día de leer la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, estoy hablando de enamorarse del Señor, de enamorarse de las cosas de Dios. Estoy hablando de desarrollar hambre y sed por las cosas de Dios. Pero no es algo que viene de afuera, es algo que desarrollamos nosotros. Es algo que debe nacer de nuestro corazón. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia, el versículo que leíamos ahorita, nos dice la Biblia que el espíritu del hombre es lámpara del Señor. Eso suena como raro, ¿no? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y vea que Dios, para enseñar principios, para darnos un mensaje a nosotros, usa elementos físicos, usa ejemplos físicos. El tabernáculo es una muestra de algo que Dios quiere que practiquemos hoy, que pongamos en práctica en nuestra vida hoy. La lámpara es un símbolo, pero más allá de un símbolo, es algo que Dios quiere que hagamos hoy. Es un principio que Dios quiere enseñarnos hoy. Él enseñaba principios espirituales a través de elementos físicos y esta no es la excepción. Y lo que nos dice el Señor con esto es que si queremos ver en la oscuridad, necesitamos una lámpara. Si queremos ver en la oscuridad, y eso creo que es algo básico, ¿no? Usted sale en la oscuridad y necesita llevar su linterna, su celular para alumbrar. Si queremos ver en la oscuridad, necesitamos una lámpara. Hubo un tiempo, hablando un poco de historia, en que, bueno, hubo una época que se conoce como la Edad Oscura, o la época oscura, y se consideraba oscura porque la iglesia tradicional había prohibido en Europa cualquier acceso a un libro. Se prohibía cualquier acceso al libro, incluida la Biblia. No se podía acceder a la Biblia, ninguna persona podía acceder a la Biblia. Y se le llama la Edad Oscura por eso. Si encontraban a alguien, si lo encontraban a usted con una Biblia, seguramente lo iban a procesar y seguramente lo iban a matar, lo iban a castigar por eso. Y la razón de eso, la razón por la que prohibían a las personas tener una Biblia, es porque decían que las personas comunes y corrientes no podían tener acceso a ella, a la Biblia, porque no podían manejar las cosas sagradas, porque no tenían el derecho a manejar lo sagrado, porque según ellos, las personas comunes y corrientes, los trabajadores, los campesinos, las personas de a pie, no podían tener acceso a la palabra de Dios porque según ellos lo iban a distorsionar, según ellos lo iban a pervertir, según ellos no iban a poder entenderlo, según ellos no tenían ese derecho. Y para empeorar las cosas, la Biblia solo estaba escrita en idiomas antiguos que ya casi ni hablaban, estaba escrito en idiomas que ya la gente no conocía, que ya la gente no usaba. Así que la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. No podían recibir, no podían leer, no podían escuchar la palabra de Dios. Y por eso se le llama la edad oscura, por eso se le llama la época oscura. Siga, hermano, toma asiento. Y a esa época se le llama la época oscura. La gente no podía tener acceso a la palabra de Dios, no podían leer la Biblia, no sabían leer la Biblia. En ese tiempo la población, de hecho, en general era en gran parte analfabeta, no sabían leer, no podían leer. Durante ese tiempo, a razón de eso, floreció la ignorancia. Mucha gente, el desconocimiento, durante ese tiempo hubo mucha ignorancia, fue una época en la que creían en un montón de barbaridades, se creían en un montón de cosas y tuvieron todo tipo de ideas locas, equivocadas, y la gente murió, mucha gente murió
por esa ignorancia, porque la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Y lo llaman edad oscura hasta que un hombre llamado Johannes Gutenberg, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es un alemán, este hombre, Johannes, creó la imprenta, él fabricó, se inventó la imprenta y hasta ese punto la Biblia era un libro raro porque era muy difícil encontrar una Biblia, no es como hoy que tenemos Biblias y cualquiera puede tener una Biblia, hasta en el celular la podemos tener. En ese tiempo eran rollos y era muy difícil encontrar a alguien que pudiera escribir, era muy difícil encontrar a alguien que supiera escribir. No existía el libro como tal, eran rollos, eran páginas que se encontraban, de manuscritos que se encontraban de una parte u otra. Y encontrar a alguien que pudiera escribir era muy raro porque la gente no sabía leer y habían pocos que sabían escribir. Y encontrar a alguien que entendiera lo que estaba escrito era más complicado todavía, era más difícil todavía. Y encontrar a alguien que tuviera la disciplina de ponerse a escribir y a transcribir toda la Biblia, pues era muy complicado. Entonces, era muy difícil el acceso a la Biblia, era muy difícil el acceso a la palabra de Dios. Así que escribían a mano. Entonces ese hombre, Johannes Gutenberg, creó la imprenta donde podía ubicar pequeñas letras y colocarlas en una mesa, pegar un papel en una mesa y pasaba un rodillo por encima. Y así empezaba a crear fotocopias. Era la primera fotocopiadora que se inventó. Fue la primera forma de producir la palabra de Dios en masa. Y pasaban un rollo sobre el papel y una página salía. Pasaba otro rollo sobre el papel, segunda página. Nuevamente el rollo, tercera página. Y así sucesivamente, tercera, cuarta página. Y de esa manera se empezó a producir la Biblia y muchos otros libros de manera en masa. Y podían imprimir muchas páginas en un día y podían producir muchas Biblias de esa manera. Y esto pues no es una crítica a ninguna religión, sino son hechos históricos, son hechos históricos. Y la Iglesia Católica intentó encontrar a ese hombre, intentó matarlo. Intentaban cogerlo, intentaban matarlo. Si encontraban a alguien intentando imprimir, intentando sacar copias de la Biblia, lo quemaban en la hoguera. Lo quemaban en la hoguera y usted lo puede buscar, lo puede investigar, eso es un hecho histórico. Y lo llaman la Edad Oscura y durante ese tiempo la superstición prosperó. Ideas locas prosperaron, ignorancia, brujería, un montón de cosas prosperaron. Era la edad oscura y en la oscuridad, y es en la oscuridad, y es la oscuridad la que mantiene a las personas en sus problemas, la que mantiene a las personas en sus conflictos, la que mantiene a los hombres y mujeres esclavos de una amargura, esclavos del dolor, esclavos a una angustia, esclavos a un pecado. Es la oscuridad lo que mantiene a las personas esclavas a un vicio, a una atadura en su vida. Es la falta de comprensión. Y quiero decirle a alguien, hermano, que no podemos dejar que vivamos en oscuridad. No podemos dejar que nadie nos impida el acceso a la palabra de Dios. Que nada nos quite la bendición de poder leer la palabra de Dios. Que nada nos estorbe para poder leer la palabra de Dios, hermano. Pero se necesita alguien que coja la lámpara. Se necesita alguien que coja la lámpara. Y cuando los hombres y mujeres en esa época, cuando empezaron a leer la Biblia, cuando empezaron a llegar las copias de la Biblia, cuando empezaron se apoderaron de la palabra de Dios y leyeron en secreto la Biblia porque no lo podían hacer de manera pública, sino era por allá escondidos que leían la palabra de Dios. Y cuando empezaron a leer por allá escondidas, se dieron cuenta de que durante muchos años lo que les habían dado era basura nada más. Durante muchos años lo que les habían dado eran migajas. Y había una riqueza en ese libro de la cual se estaban perdiendo durante muchos años que les tuvieron escondida la palabra de Dios. Y entonces personas que no tenían la Biblia empezaron a leer la palabra de Dios, comenzaron a leer la palabra de Dios y se dieron cuenta de que en algún tiempo por la ignorancia, por la mentira, por el engaño, por tener escondida la palabra de Dios, la ignorancia prosperó y en algún punto comenzaron a bautizar bebés. Comenzaron a bautizar bebés. Y eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Dedicamos bebés, aquí en esta congregación dedicamos bebés, oramos por ellos, hacemos una dedicación donde públicamente los padres se comprometen a criar a ese hijo bajo principios bíblicos y en el temor del Señor, pero no bautizamos bebés. No bautizamos bebés. ¿Por qué? Porque es una decisión que una persona debe tomar voluntariamente. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que sea voluntario. Y en segundo lugar, nunca sucedió en la Biblia.
La palabra de Dios nunca se ve que haya sido un bebé bautizado. Nunca sucedió en la Biblia. Las personas que se bautizaron fueron donde el Señor, fueron donde los apóstoles, fueron donde los líderes de la iglesia y tomaron la decisión de bautizarse. Se arrepintieron y se bautizaron. Y hermanos, no podemos construir todo esto va a que no podemos construir nuestra vida, nuestra fe en tradiciones de hombres. No podemos construir nuestra fe en lo que otro más nos dijo, en lo que alguien más nos dijo. Alguien debe agarrar la palabra de Dios, alguien debe agarrar la lámpara y decir qué es lo que Dios manda en su palabra, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando lo descubre, cuando usted descubra lo que Dios quiere, usted tiene que correr a obedecer la palabra de Dios. Tiene que correr, tiene que usted coger esa lámpara y decir, quiero descubrir la voluntad de Dios. Y cuando usted descubra la voluntad de Dios, cuando la gente empezó a descubrir lo que Dios quería, cuando la gente empezó a entender la palabra de Dios, cuando pudieron leer la palabra de Dios, salieron corriendo y se lo compartieron a su familia. No se quedaron con eso, lo compartieron con sus amigos, salieron corriendo y dijeron, voy a compartir lo que Dios me ha mostrado, voy a compartir con mis vecinos lo que Dios me ha revelado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Porque dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, que somos la lámpara del Señor. Somos la lámpara, somos la luz. Mucha gente nunca va a leer una Biblia porque no saben leer, porque de pronto les cuesta un poco la lectura, de pronto se les dificulta la vista. Pero ¿sabe a quién está leyendo? A nosotros, a nosotros. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando usted va, la gente está viendo y está leyendo cómo usted vive, cómo usted trata a su esposa, cómo usted trata a su esposo, cómo usted es en su casa, cómo usted vive, cómo usted se conduce, cómo usted toma decisiones. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Hay gente, hermano, que no sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente que no sabe que es Dios quien puede perdonar pecados, pero se necesita que haya alguien que vaya y se lo diga. Se necesita que alguien coja esa lámpara y la lleve y alumbre la oscuridad de las demás personas. Hay gente que no conoce lo que es la paz. Hay hombres y mujeres que viven atados y viven en angustia y alguien debe alumbrarles y debe mostrarles que hay un Dios que es bueno. Alguien debe alumbrar su camino. Alguien debe contarles que hay un Dios que es misericordioso, que perdona pecados, que es galardonador de los que le buscan. Pero debemos reconocer y debemos entender que somos lámparas de Jehová. Hay gente que no lo sabe y se necesita alguien con una lámpara. Alguien debe empezar a estudiar la palabra de Dios. Alguien debe empezar a comer la palabra de Dios, a alimentarse con la palabra de Dios, porque su palabra es una lámpara que ilumina nuestro camino. Aleluya. Vea que este texto que leímos al comenzar, la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia describe a las 5 vírgenes insensatas. Dice que tenían lámparas, tenían la Biblia, tenían la palabra. Su palabra es una lámpara. Y eso es lo que dice la Biblia, tenían lámparas. Esas vírgenes eran puras, se guardaban para sí mismas, se guardaban para el Señor, pero no tenían aceite en sus lámparas. No tenían aceite en sus lámparas. Las vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas. Tenían la palabra de Dios, tenían la verdad, se conservaban puras, pero no tenían el aceite en sus lámparas. No tenían aceite en sus lámparas. El aceite, hermanos, es el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo. El aceite es lo que mantenía la lámpara encendida. En ese tiempo, en la publicación que les envié, en la imagen que les envié, estaba la imagen de una lámpara. Ese era el tipo de lámpara que podrían haber tenido ellas. Y el aceite era lo que mantenía encendida la lámpara. Es lo que hacía que alumbraba. Y hermano, usted no quiere una lámpara sin aceite. ¿Para qué le servía una lámpara sin aceite? No servía para nada. Y hermano, y lo mismo pasa con la iglesia. No queremos una iglesia sin el Espíritu Santo. No sirve una iglesia sin el Espíritu Santo. ¿Para qué una iglesia sin aceite? Hay mucha gente allá afuera que tiene Biblias, que lee la Biblia, que sabe la Biblia de memoria, que sabe los textos, pero no tiene el Espíritu Santo. Hay mucha gente ahí que se guarda pura, que no le hace daño a nadie, que está bien, viven bien, pero no tienen el Espíritu Santo. Hay muchos religiosos allá afuera que esperan el regreso del novio, pero no tienen aceite. Hay iglesias allá afuera que tienen todo menos una cosa. Lo tienen todo, tienen músicos, tienen infraestructura, tienen recursos, pueden hacer muchas cosas, pero les falta una cosa,
el Espíritu Santo. Les falta el aceite. No queremos una iglesia sin aceite. No queremos una iglesia sin aceite, hermano. Usted por eso que usted debe llegar a este lugar sediento de que Dios llene su vida, aleluya. Porque necesitamos lo que hace que el fuego arda. Necesitamos eso que hace que el fuego no se apague, que el fuego no se consuma. Necesitamos eso que mantiene la lámpara encendida, hermano. Eso que hace que la lámpara funcione. Entonces, ellos sin el aceite, leen la palabra de Dios, pero no hay revelación. Leen la Biblia, pero no entienden, no comprenden la verdad de la palabra de Dios. Leen la Biblia y dicen, bueno, el Espíritu Santo, eso no es para nosotros, eso no es necesario. Eso de llorar, eso de levantar las manos, eso de hablar en lenguas, eso es para la iglesia del primer siglo, pero eso para nosotros no, eso no es. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Alguien debe tomar la lámpara y decir, yo tengo la verdad, tengo la doctrina de la verdad. Déjenme mostrarles Hechos 2:39 que dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos nuestro Dios llamare, aleluya. Eso es lo que dice la verdad, eso es lo que dice la lámpara, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, hermano, tenemos la oportunidad de que Dios encienda nuestra vela, de que Dios encienda nuestra vida. Tenemos la oportunidad de que Dios encienda nuestra mecha. Y alguien, hermano, alguien necesita empezar a decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que Dios me dé ese aceite. Yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo no quiero ser una lámpara apagada. Yo no quiero que la palabra de Dios sea una lámpara apagada. Aleluya. Así que solo quiero compartir esto con alguien en esta mañana. Porque a veces, hermano, Dios permite situaciones en nuestra vida para encendernos. Dios permite situaciones en nuestra vida para encendernos. Permite que pasemos por momentos donde nos damos cuenta de que necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Hay veces que Dios remueve las cosas, remueve nuestra vida, porque quiere encender nuestra vida, porque quiere que le busquemos, porque quiere que vengamos ante su presencia. Y vengo a decirle a alguien, hermano, amigo, en esta mañana, que si usted está luchando con algo, si está pasando por pruebas, si cree que Dios lo ha dejado, si está en medio de una tormenta, si siente que lo han dejado solo, si siente que está sufriendo, debo decirle en esta mañana que Dios permitió eso porque quiere encender su vida, quiere encender la mecha de su vida. Dios quiere encender esa lámpara en su vida, aleluya. Es como cuando abrimos la llave del gas de la estufa. Dios está abriendo el gas, Dios está abriendo, está dejando que el gas pase, pero es para prender, es para que alguien encienda un fósforo, es para que alguien use un encendedor y prenda la mecha. Y puede que usted pase por momentos difíciles, puede que pase por cosas en las que se aprovechan de usted, puede que pase por cosas o tenga heridas que están abiertas y que arden, pero es una oportunidad que Dios le está dejando en su vida. Y Dios usará eso. Dios va a usar esa situación, Dios va a usar eso para llevarlo a un lugar de sabiduría, a un lugar donde lo va a llenar con su Espíritu Santo. Dios va a llevarlo a un lugar donde su lámpara será encendida. Y Dios lo está llamando a un lugar íntimo. Dios lo está llamando a un lugar donde te sanará, donde te limpiará, donde te restaurará, donde te levantará de ese lugar y te llenará con su Espíritu Santo. Aleluya. Dios va a usar eso a su favor. Aleluya. Es una oportunidad, hermano. Cada situación que tenemos en nuestra vida es Dios, es la mano de Dios obrando. Por eso, hermano, no podemos dejar pasar un día sin orar. No podemos dejar pasar una semana sin ir a la iglesia. No podemos dejar pasar un día sin leer la palabra de Dios, hermano, porque no nos sostenemos a nosotros mismos. No estamos aquí de pie porque seamos los mejores. No estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios porque somos unos berracos y somos fuertes. No, hermano, es Dios quien nos ha sostenido. Es Dios quien nos ha guardado, aleluya. Hay gente que cuestiona por qué tanto culto, por qué tanta iglesia, por qué tanto tiempo allá, por qué orar, por qué ayunar, por qué leer la Biblia. Hay gente que cuestiona esas cosas. Y lo que no saben es que queremos estar en este lugar porque necesito que mi lámpara se llene. Necesito que mi lámpara permanezca encendida. Necesito que el aceite de su espíritu se derrame sobre mi vida, aleluya. Necesito alimentar mi alma con su presencia, aleluya. Hermano, a veces no es que el pecado sea demasiado duro. No es que con lo que usted lucha sea demasiado duro. A veces no es el problema que tenemos que es demasiado duro. No es que el mundo sea demasiado malvado.
Es que usted necesita ser lleno de la presencia de Dios, porque no nos sostenemos a nosotros mismos, no nos guardamos nosotros mismos, no nos damos libertad a nosotros mismos. No podemos salir de nuestras situaciones nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer, hermano. No pretenda que le va a ir bien en el mundo. No pretenda que le va a ir bien sin ir a la iglesia. No pretenda que le va a ir bien sin orar. No pretenda que le va a ir bien sin leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, nada podéis hacer. Pero si permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No es que el pecado sea demasiado duro. No es que el mundo sea demasiado malo. Es que necesita usted ser lleno de la presencia de Dios. Necesita sentir la presencia de Dios en su vida. Aleluya. La lámpara, hermano, además, no se apaga de golpe. El aceite no se acaba de golpe. Se apaga cuando no se alimenta. Se apaga cuando no se alimenta. Se apaga cuando no se le coloca aceite suficiente. Cuando no se le coloca aceite todos los días. Cuando no se le coloca y no se le coloca más y más y más cada día. Cuando usted deja de orar, cuando usted ora por allá de vez en cuando, cuando usted lee la palabra de Dios por allá de vez en cuando, ya esa mecha está apagada, ya esa lámpara está apagada. Y no puede vivir espiritualmente con el aceite viejo, no puede vivir de experiencias del pasado. Usted necesita todos los días renovarse con la palabra de Dios, renovar su vida con la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos limpia, esta palabra es la que quita el pecado de nuestra vida, aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, con guardar la palabra. Usted necesita renovarse, usted necesita avivar lo que Dios le dio, lo que Dios ha puesto en su vida. Usted necesita una llenura constante del Espíritu Santo. Usted necesita alimentar su vida, alimentar su alma con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, aleluya. Y estoy hablando de leer la Biblia, estoy hablando de orar, leer la Biblia, de orar todos los días, leer la Biblia, de orar, leer la Biblia una vez más. Y está cansado, sí, pero necesito alimentar mi vida. Está cansado del trabajo, sí, pero necesito ir a la iglesia. Le queda lejos, sí, pero necesito renovar mi vida, necesito avivar lo que Dios puso en mi vida, aleluya. La lámpara es un símbolo, es una figura de lo que Dios quería hacer. Pero Dios nunca quiso que permaneciera como un símbolo. Es una verdad espiritual, es una verdad que representa algo para nuestra vida. Dios quería que el hombre fuera la lámpara del Señor, fuera la vela del Señor. Somos nosotros a quien Dios va a usar como lámparas. Por eso en el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, vino el aceite, vino el Espíritu Santo como fuego sobre cada uno de ellos. Y Dios los guió, Dios los usó, porque nunca se trató de un símbolo nada más. Siempre se trató de los corazones de los hombres. Siempre se trata de su corazón, siempre se trata de mi corazón. Porque Dios quiere usar nuestra vida de manera especial. Y cuando la lámpara se enciende, hermano, va usted a ver las cosas con más claridad. Cuando usted vive lleno de la presencia de Dios, cuando usted vive lleno de ese aceite, cuando su lámpara está encendida, usted ve las cosas con más claridad. Viene la sabiduría a su vida, viene la bendición a su vida. Usted tiene menos posibilidades de que se tropiece. En la oscuridad hay muchas facilidades de que usted meta la pata por ahí donde no le conviene. Pero cuando usted vive encendido de la presencia de Dios, cuando su corazón permanece encendido de ese aceite de la presencia de Dios, hermano, usted ve las cosas con claridad, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le invito a que esté en pie en esta mañana. Yo no sé qué le quiere decir a usted el Señor en este día. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a cogerle gusto a tu palabra, Señor. Ayúdame a enamorarme más de ti, Señor. Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de tu palabra, Señor. Quiero enamorarme de tu espíritu, Señor. Quiero llegar al punto de decir como el salmista, como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Señor, yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero llegar a ese nivel de desearte, Señor, de clamar por ti,
de tener una necesidad profunda de ti, Señor Jesucristo. No me quiero descuidar, Señor. No quiero tener un corazón insensible, Señor, que no se da cuenta de que si dejo de orar estoy en peligro. Si dejo de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, estoy en peligro, Señor. Quiero tener un corazón sensible a tu voz, Señor. Quiero escuchar tu voz cuando me estés alertando. Quiero escuchar tu palabra, Señor, con sensibilidad. No quiero tener un corazón duro, Señor, rocoso, en el cual tu palabra no da fruto en mi vida, en el cual tu palabra no hace nada en mi vida, Señor. Dame un corazón sensible, Señor Jesucristo. Si alguien quiere levantar sus manos, levante sus manos y deje que Dios encienda su lámpara. Abra su corazón en esta mañana y deje que la presencia de Dios toque su vida hoy. Deje que Dios encienda la mecha hoy. Deje que Dios toque su corazón en esta mañana con su palabra, aleluya. Pídale al Señor que lo llene. Pídale al Señor que lo llene con su espíritu. Pídale al Señor que le revele su palabra, que le revele su evangelio. Pidámosle al Señor que nos permita arder brillantemente. Pidámosle al Señor que nos permita ser bautizados por el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que el Señor llene nuestra lámpara, aleluya. Pídale al Señor que alegre la oscuridad de su vida, aleluya. Pídale al Señor que aclare las ideas en su mente, que le permita conocerle, que le permita enamorarse más de él, aleluya. Señor, oro por mis hermanos en esta mañana, que oro por mí, Señor Jesucristo. No queremos descuidarnos, Señor. No queremos desatender tu voz, Señor. Porque cuando llega la edad oscura, cuando llega la época oscura, aflora la ignorancia, aflora el error, aflora la equivocación. Pero yo no quiero vivir en la oscuridad. Yo no quiero ser una lámpara apagada. Yo no quiero no estar atento, Señor, a lo que tú estás haciendo. Señor, cada día la verdad, Señor, para nosotros, Señor. Que tú eres el Dios, que no sabemos cómo pagarle tan grande. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, no podemos desatender las cosas de Dios. No podemos descuidarnos, no podemos descuidar la lectura de la palabra de Dios. No podemos descuidar el venir a la iglesia a escuchar la voz de Dios, hermano. Es fundamental en nuestra vida. Necesitamos alimentarnos, llenar nuestra vida de aceite, llenar nuestra vida del aceite de la presencia de Dios. Aleluya. Hable con Dios, dígale al Señor. No queremos descuidarnos, Señor Jesucristo. Enciende nuestra vida, Señor. Danos revelación, Señor. Danos revelación, Señor Jesucristo. Presentamos, Señor, cada uno, Señor, que estamos aquí, Señor, cada día. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor.